introspectar el área también. ¿Ok? Pero pueden cerrar ya ambos ambientes, las puertas, por favor. Cierren esas puertas. Pues adelante, ciérrelo, por favor, y habla de estas cosas. ¿Alguien puede cerrar esa puerta? ¿Ven bien, no es cierto? ¿Se ve, no? Ok. Bien, muchachos. Entonces, dime. La cortina, es que aquí brilla. Ok, la cosa es que no se me duerma nomás, ¿ya? Bien. Entonces, el tema de hoy es neumonías. Para empezar, dentro de lo que es la parte introductoria de lo que es neumonía, hay que considerar que la neumonía es una infección del parénquima pulmonar, más específicamente de la parte alveolar, ¿cierto? Y de las vías distales, y lógicamente también hay una neumonía del intersticio pulmonar, que va a ser reemplazada la parte elástica por secreciones, exudados que van a producir un proceso de consolidación, ¿cierto? Va a poseer varios síntomas, pero va a haber algún tipo o va a haber unas diferencias puntuales entre el adulto normal y el adulto mayor, dada al cambio fisiológico natural que nosotros pasamos, ¿no? Como ustedes recordarán, la función pulmonar se debilita o disminuye fisiológicamente, no necesariamente que tengamos una enfermedad previa, sino que perdemos volumen pulmonar y por ende la elasticidad. Varones a partir de 25 años y mujeres a partir de 30 años, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuánto de volumen pierden los varones y cuánto de volumen pierden las mujeres fisiológicamente? Eso probablemente lo hicieron en fisiología, ¿no es cierto? ¿Cuánto perdemos? Es mucho en fisio, ¿no? ¿Cuánto perdemos, ¿cuánto más? ¿De Valencia? Catherine, ¿no? ¿Cuánto perdemos? Perdemos 25 ml año, ¿ok? De ahí que paulatinamente, a medida que cuando encontramos un paciente con patología crónica, vamos reduciendo el volumen y tamaño pulmonar, ¿ok? Listo. Esto también a modo de repaso, sabemos que tenemos 23 generaciones en el sistema respiratorio, dividido en dos compartimientos, ¿no es cierto? Un compartimiento de conducción, donde esté el espacio mortoanatómico, hasta la generación 16, ¿no es cierto? Y un compartimiento básicamente donde se produce la función básica del pulmón o del aparato respiratorio, que es la zona de intercambio gaseoso, que se halla entre la generación 17 y la 23, ¿no es cierto? Compuesto por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, etc. Recordarán ustedes que la superficie de la membrana alveolo-capilar es aproximadamente entre 70 y 100 metros cuadrados, ¿no? Los ejemplos de los libros o de las guías nos indican que simula o se parece a una cancha de tenis, siempre hacen ese ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para que vean que nuestra membrana alveolo-capilar es bastante amplia, por lo cual ahí se producen todos los mecanismos fisiopatológicos o fisiológicos de la respiración. Entonces, todo este tránsito donde se va a producir básicamente la neumonía es en la zona broncoalveolar, ¿no? En la zona precisamente la de intercambio gaseoso, donde se va a producir la difusión en la perfusión, que usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Y es ahí donde el exudado tapona estos conductos y hace pues que se produzca el famoso fenómeno de consolidación o condensación. Entonces, ¿qué es la neumonía? En particular, la neumonía adquirida en la comunidad. Es la inflamación aguda del parénquima pulmonar producida por microorganismos, ¿no? Y va a ser manifestada por signos y síntomas de una infección sistémica que va a producir cambios o infiltrados radiológicos en pacientes que no han sido hospitalizados las últimas 3 semanas, ¿no es cierto? Neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se dice que entre 5 a 7 por 1000 habitantes se enferman de neumonía al año. Siempre hay una predilección entre los extremos de la vida, tanto adultos mayores como menores de 5 años. La población anciana sube la estadística
de 5 a 7 a 25 a 40 por mil por año, eso en el adulto mayor, ¿no? Y en algunos casos, en mayores de 85 años, puede llegar a una incidencia de 50 casos por mil al año. Es una incidencia bastante alta. ¿Es la causa líder del intercambio o del internamiento de pacientes mayores de 65 años? Definitivamente sí. Es la causante en un 70% de las hospitalizaciones de los pacientes adultos mayores a centros hospitalarios. Y lógicamente que se van a reportar más casos en las épocas de mayor frío, en este caso en invierno. Por nuestra ubicación geográfica tenemos una tasa alta, ¿no?, de incidencia de neumonías en este tipo de épocas, más aún con la incidencia alta que tenemos de enfermedades crónicas, que nos hace vulnerables a tener una infección respiratoria crónica, en este caso, por un cuadro neumónico que los puede llevar a la muerte, ¿no? Se estima que la mortalidad fluctúa entre el 1 al 5% de casos de neumonías adquiridas en la comunidad. Los ambulatorios en realidad son muy bajos de incidencia, pero de este 1 a 5%, 6 a 14% requieren hospitalización, y de este 6 a 14% del 5%, entre el 35 y 50% de los casos ingresan a UCI. O sea, ¿qué quiere decir? De los 50 casos aproximadamente, 5 van a entrar a UCI, ¿no? Básicamente sacando la estadística. Entonces es una enfermedad que la tenemos con bastante regularidad, sobre todo en época de frío, ¿no? Ahora hay que ser muy consecuente en el sentido de que ustedes han debido escuchar muchas veces en noticias que en épocas de frío, invierno, en las comunidades, en las regiones altoandinas, mueren niños, ¿no?, y muchas personas por el tema de la neumonía. Pero ¿será la solución llevarles trazadas, a la mejor casa, algo por el estilo? ¿Creen que con eso disminuiríamos la incidencia de mortalidad por neumonía? ¿Creen que ese sea el factor básico, el abrigo? ¿Qué opinan? ¿Opinen? No tengan miedo. Básicamente es la alimentación, ¿no? O sea, si tenemos una alimentación e hidratación balanceada, no tendríamos por qué tener esos, o el frío sea un factor de riesgo. Nosotros nos resfriamos, pero no nos da neumonía, ¿no es cierto? Porque ustedes creo que están bien papeados, ¿no? Comen bien, ¿no? Entonces, por ese lado no hay problema. Pero en estas comunidades donde la tasa de anemia, la tasa de desnutrición bordea el 40%, 40-45%, son mucho más vulnerables a cronificarse con esta enfermedad y por ende la tasa de mortalidad se eleva, ¿no? Entonces la incidencia, esta es más de la tabla anterior, ¿no? Menores de un año, 30-50 por mil por año, entre 15 y 45, que es la población económicamente activa, entre 1 a 5 por mil, mayores de 60-70, hemos dicho que sube, ¿no?, 10 a 20, y cuando pasamos los 85 puede llegar a 50, igual que menores que un año de incidencia. Entonces es una tasa bastante alta, ¿okay? ¿Qué cambios fisiológicos tenemos en el adulto mayor? Definitivamente hay cambios que hay que considerar. El número de alvéolos disminuye al igual que los capilares sanguíneos. Hay una disminución de la elasticidad debido a la pérdida de una sustancia, que es la elastina. Ojo con esta diapositiva. La función pulmonar máxima disminuye porque lógicamente, fisiológicamente disminuye volumen pulmonar en el transcurso de los años. La cantidad de oxígeno que se transfiere disminuye. Al haber menos capilares sanguíneos, que son los que transportan el oxígeno, va a disminuir la transferencia e intercambio gaseoso. La respiración normal sigue siendo adecuada, seguimos respirando 18 o mejor dicho 12 a 16 respiraciones por minuto, eso no varía. La inspiración y expiración máxima disminuyen, lógicamente porque hay pérdida en la elasticidad de la caja torácica. Hay mayor tendencia al colapso, definitivamente nuestros músculos respiratorios, al no tener esa fuerza, esa elasticidad para movilizar secreciones, hace que haya mayor cantidad de colapso y por ende haya un estancamiento de las secreciones y favorezca la producción de exudados que consoliden y se produzca la neumonía. Hay menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno y un aumento de los niveles de CO2. Definitivamente no se complete el ciclo completo de la mitosis respiratoria. Entonces, estos cambios fisiológicos en el adulto mayor definitivamente los hacen más vulnerables que un paciente normal
o una persona promedio de edad a tener neumonía, ¿no? ¿Qué más? Hay cambio del tono, volumen y calidad de la voz al producirse cambios a nivel del cartílago y la musculatura, como ya lo hemos mencionado. El reflejo de tos disminuye, por ende no expulsa secreciones con fuerza. Hay lenta o nula movilidad de los cilios o atrofia de los cilios respiratorios, que son los que conducen y evacúan las secreciones. Todos producimos flema, como ustedes recordarán, porque la flema lubrica el árbol respiratorio. En el caso del adulto mayor, estos cilios que ya están atrofiados o han perdido fuerza o potencia, hacen que no pueda expulsar estas secreciones, por ende se quedan estancadas y queda como caldo de cultivo para infecciones futuras. Hay menor secreción en monoglobina A, hay incremento del diámetro torácico antero-posterior, hay aumento de la curvatura en el plano sagital y también aumento de la sifosis y lordosis, ¿no? El diafragma se debilita, al igual que los músculos intercostales propias de la edad, ¿no? Entonces, fisiológicamente, como ustedes ven, hay cambios que a esta población la hacen vulnerable. Y al otro lado, en los menores de 1 año, también, ¿no? Hay falta de maduración de este tipo de características anatómicas que también los hacen susceptibles de poder tener este tipo de enfermedad. Hay unos artículos que hemos agarrado para esta presentación. Básicamente nos basamos a lo que es esto para que ustedes repasen, la guía NICE, que se actualizó en 2019. También está la guía de la ITSA, de la ETS, que también son las dos principales, una es británica y la otra es americana, que nos dan las pautas de manejo de las neumonías. En realidad los conceptos no han cambiado, ni los tratamientos tampoco. O sea, sigue siendo una patología que no ha tenido mayor evolución en cuanto a cambio, por eso que tomamos como referencia esas dos guías importantes. En cuanto a la etiología, esto es muy importante que sepan y tener en cuenta, estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos algunas bacterias que tienen una mayor incidencia que otras. Siempre el neumococo va a ser la primera, por eso que hay vacunas contra neumococo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de vacunas, o perdón, bacterias gram positivas, en gram positivos a la cabeza siempre el Streptococcus pneumoniae, segundo el Staphylococcus, tercero el Enterococcus faecalis. En cuanto a gram negativos, la Haemophilus influenza a la cabeza, gram negativos. Ojo que siempre hago preguntas de esto. Enterobacter la segunda, Klebsiella la tercera, Escherichia, Serratia, Enterobacter más alejadas, Pseudomonas mucho más alejadas, estamos hablando de neumonía que vive en la comunidad. En cuanto a los atípicos, siempre tener en cuenta Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophile y Chlamydia pneumoniae, ¿no? Los dos atípicos. Es importante considerar las gram positivas y las gram negativas. En cuanto a los virus que producen neumonía, virus de influenza en adulto y el virus sincitial respiratorio en niños, son los que van en la cabeza. Adenovirus también tiene una incidencia bastante alta. Influenza B para influenza en menos incidencia. Entonces es importante tener en cuenta, dentro de gram positivos, Streptococcus, Staphylo, Enterococcus. Dentro de los gram negativos, Haemophilus influenza, Enterobacterias y Klebsiella. Atípicos, Mycoplasma siempre en la cabeza, Legionella y Chlamydia. ¿Ok? Y los virus, influenza y el virus sincitial respiratorio. Y hay influenza, perdón. En el adulto mayor no hay mucha variación, sigue siendo los mismos. En esta data indican también que Streptococcus es la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad. Segundo, de micoplasma. ¿En qué categoría entraba el micoplasma, muchachos? Dentro de los atípicos, ¿cierto? Y las legionelas, perdón, también atípicos, ¿no? El legionario, ¿no? Tercero, en este estudio hablaba de Haemophilus influenzae, que es el gram negativo, ¿no? Y más abajo, Pseudomonas, Staphylos, que estas ya son mucho más resistentes, que las vamos a ver en neumonía adquirida o asociadas a virus de salud intrahospitalaria. Pero las datas coinciden en que Streptococcus es la primera causa, ¿no? Este es un cuadro muy interesante porque nos habla de la asociación y la correlación epidemiológica entre los gérmenes que se han identificado en pacientes con neumonía y el grupo etario o la epidemiología que tienen. Hay que recalcar que en más del 50% no sabemos el agente etiológico del cuadro neumónico. Tenemos la alteración bioquímica, tenemos el filtrado radiológico, tenemos la clínica deteriorada,
pero no sabemos el agente etiológico. Por eso que es importante, y el porcentaje es alto, ¿no? Más del 50%. Entonces es importante identificar patrones epidemiológicos para en base a ello dar un tratamiento de inicio empírico y luego objetivo cuando tengamos el cultivo. El Streptococcus pneumoniae, resistente a penicilinas, o sea, MARSA, hay que sospechar en pacientes mayores de 65 años. Ojo que estos 3 cuadros que siguen, siempre pregunto de acá, por si acaso, mayores de 65 años, que hayan tenido uso de beta-lactámicos en los últimos 3 meses, o penicilinas, ¿no es cierto? Que tengan hábito alcohólico, que tengan múltiples enfermedades concomitantes, ya sea EPOC, EPIT, asma, que tengan algún grado de inmunosupresión o que utilicen algún tipo de terapia con esteroides o corticoides mayores a 10 miligramos día. Acá entra el bloque de los pacientes con VIH, pacientes con artritis reumática, pacientes con neoplasias que utilizan inmunosupresores, ¿no es cierto? Y pacientes que estén aislados en algún hogar o un lugar confinado. ¿Okay? Cuando hablamos de enterobacterias, pacientes que tengan residencia, estén en un hogar, un geriátrico, etc. Pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares, ojo, de base, estamos hablando de enterobacterias, uso reciente de antibióticos, que tengan múltiples enfermedades concomitantes, igual como las anteriores, que tengan disfagia o aspiración. Esta es la característica de las enterobacterias, ¿no? Pues necesariamente tiene que haber una translocación bacteriana para que las bacterias del estómago se vayan a pulmón, ¿no es cierto? Para que entre una enterobacteria, ¿no? Su propio nombre lo indica, ¿no es cierto? No hay por dónde perderse. Cuando hablamos de pseudomonas, hay que pensar que estos pacientes ya han tenido un internamiento previo o ya tienen una enfermedad cavitaria previa, ¿no? Entonces, que tengan enfermedad o alteraciones pulmonares de base tipo bronquiectasias, que en la mayoría de los casos, al menos en nuestro país, es secuela de TB, ¿no es cierto? Que tengan un EPOC grave, ¿no? Que tengan terapia igual con corticoides, más de 10 miligramos día, que tengan terapia previa con antibióticos de amplio espectro, tipo quinolonas respiratorias, y que sean desnutridos. Generalmente este germen, como ustedes sabrán, es el primero de los gérmenes de neumonías intrahospitalarias, ¿no? Y es al cual debemos temer, ¿no? Porque la tasa de resistencia a drogas de pseudomonas es bastante alta. En caso del estafilococo, otro que es de los más fuertes, hay que sospechar en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Ese es el patrón importante. Paciente renal, ¿qué tipo hizo neumonía? ¿Qué germen es el más probable? Estafilococo a la cabeza. ¿Ok? Abuso de drogas intravenosas, infecciones previas por influenza, uso igual de antibióticos previos como los demás, uso de fluoroquinolonas, que hoy en día es muy, muy expandido, ¿no? Uno va a una farmacia, estoy tosiendo hace un par de días y le dan levofloxacina a toditos. Ese es el problema acá, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El uso de fluoroquinolonas de uso indistinto podría causarnos un cuadro neumónico por una causa etiológica de estafilococo. La legionela ha sido atribuible a pacientes, aparte foráneos, pacientes fumadores de hábito tabáquico. ¿Y acá cuántos fuman? A propósito. Si bien la tasa de tabaco en el Perú es baja, ¿no? 3.5 a 5 aproximadamente por ciento. ¿Acá cuántos fuman? Sí deben fumar, ¿no? ¿Fuman ustedes, muchachos? ¿Ni uno? Ah, es un grupo saludable. Genial, estamos bien, vamos bien. Entonces, la legionela hay que atribuir, si identificamos este germen, a pacientes fumadores con hábito tabáquico, pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, o sea, ustedes, ¿no? Que van viajando, pacientes que tengan síntomas gastrointestinales, neurológicos, ¿no? por riesgo de aspiración, pacientes que hayan tenido anteriormente antecedente de neumonía con compromiso multiorgánico, que haya requerido algún tipo de hospitalización, porque no es una bacteria que la tengamos usualmente, ¿no? Legionela viene del legionario, ¿no? Viene de muchos viajes, ¿no? Contacto de diferentes biofloras, básicamente, ¿no? Y anaerobios también tiene una coincidencia, ¿no? Que haya un antecedente de disfagia o aspiración similar a las enterobacterias, para no confundirse, ¿no? Podemos poner un par de estas opciones, ¿no? Para que un poco duden, ¿no? En la respuesta. Pero hay mayores características que atribuyen uno a otro, ¿ok?
Por eso decía que estas 2 o 3 láminas son bastante importantes que la tengan en cuenta porque son muy frecuentes y se identifican los gérmenes, ¿no? Esta es una lámina en la cual la ponemos al revés ya también. Teníamos el agente etiológico y la probabilidad epidemiológica. Acá ya también tenemos las características clínicas y epidemiológicas del paciente y a cuál germen podría atribuirse. Paciente que presenta un absceso pulmonar, que no es común. Cuando hablamos de absceso es una bolsa de pus, ¿no es cierto? Hay que atribuir estafilococo, la primera causa, ¿no? Pensar en anaerobios, hongos también, Mycobacterium tuberculosis, nunca hay que dejar de sospechar Mycobacterium tuberculosis, dado que la TB es la gran simuladora, ¿no es cierto? Tiene múltiples presentaciones, puede aparecer como un cuadro neumónico y estéril, ¿no? Alcoholismo, estreptococo neumonía, ¿qué habíamos hablado con alcoholismo? ¿Qué germen era el atribuible en la anterior lámina? ¿Recuerdan o no? ¿Ah? A ver, para que recuerden, por acá estaba alcoholismo, estreptococo neumoniae, ¿no es cierto? Entonces, estreptococo neumoniae, Klebsiella, Acinetobacter, ¿por qué? Por el riesgo de aspiración, ¿no? Acinetobacter, Mycobacterium tuberculosis siempre va a estar ahí. En cuanto a aspiración, hablábamos de los enterococos, ¿no? Enterobacterias, anaerobias de cavidad oral, enterobacterias. Cuando hablamos de daño estructural, bronquiectasias, pseudomonas, estafilos son las primeras que pueden estar ahí. EPOC, enfermedades crónicas y hábito tabáquico, Haemophilus influenza. Ojo que la primera causa de gran negativos de neumonía en paciente con EPOC, esa pregunta siempre la hago, nunca me la responden, es Haemophilus influenza. ¿Ok? Pseudomonas originosa, Legionella, Streptococcus pneumoniae, Varicela catarrharis, en cuanto a EPOC y tabaquismo. En cuanto a Legionella, haber tenido un antecedente de un hotel o crucero por más de 2 semanas previas. La Legionella es la neumonía del viajero, como vuelvo a reiterar, ¿no? Histoplasma es un hongo, exposición a deposiciones de murciélago o guano, por eso es importante la anamnesis, ¿no? Siempre sospechar que tenemos una impresión neumónica, un paciente que ha venido de selva y que ha estado en cuevas. Histoplasma es la primera causa. Cuando hablamos de Clavidophila pitasi, exposición a pájaros, ¿no? Y lógicamente un paciente VIH o PBBS, se llama ahora, con recuento CD4 por encima de 400, estreptococo neumonía, hemófilus, bueno, ya se puede dar cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero este que está con un CD4 por encima de 400, la primera causa sería estreptococo como cualquier inmunocompetente, ¿no? Hemófilus influenza, Mycobacteria, etc. Pero aquel que tiene un CD4 debajo de 200 es vulnerable a cualquier ente, ¿no? Entonces, a este le puede dar cualquier cosa, no podemos definir nada. La primera podría ser Pneumocystis jirovesi, ¿no? Criptococo, histoplasma, aspergillus, ellos atacan bastante lo que son los hongos, ¿no? Y tenemos un paciente con antecedente de obstrucción bronquial, pensar en anaerobios. La segunda Streptococcus pneumoniae y la tercera Haemophilus influenzae. Si tenemos estadios de influenza, como lo hemos tenido las últimas 4 semanas, pensar en Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. Y si es una tos coculichoide o vómito posterior a la tos, pues pensar en Bordetella pertussis, ¿no? Cuando es una tos explosiva, o tos perruna se llama, pues la primera causa es Bordetella, ¿no? Pero nunca hay que olvidar de que el primer germen en neumonía adquirida en la comunidad de un paciente inmunocompetente es el Streptococcus pneumoniae. Eso lo tiene que tener claro. Esto es un poco de estadística. En cuanto a la incidencia, hemos visto que los pacientes con mayor edad definitivamente son mucho más vulnerables de tener neumonía, ¿no? Es otra. En cuanto a la incidencia también, como podemos ver, en cuanto a virus, rinovirus, adenovirus son los primeros que están. Influenza AEB, que lo habíamos descrito en el anterior estudio, nos muestra también una incidencia bastante alta. Estreptococo ya empieza a bajar los gérmenes en orden al grupo, ¿no? Ahí pacientes positivos. Como decía al principio, los cultivos no identificamos el agente en más del 50% de los pacientes, ¿no? El tratamiento se basa en tratamiento empírico de inicio. En cuanto a la fisiopatología, generalmente la bacteria, ¿por dónde debe entrar? Por vía inhalatoria, ¿no? Igual como todas las patologías respiratorias. Aunque pueden llegar por vía hematógena de un poco a distancia, muchas veces hemos visto eso, sobre todo cuando tenemos neumonías por Staphylococcus aureus, ¿no?
Una vez en los alveolos, las bacterias viajan a los espacios de célula a célula hasta llegar por los poros de Corr, como ustedes recordarán, hacia la zona alveolar. La invasión estimula el sistema inmune que responde básicamente enviando nuestro sistema de defensa, ¿no? Nuestros neutrófilos son los primeros que van a ir a repeler el ataque de las bacterias. Los neutrófilos rodean la membrana citoplásmica de las bacterias invasoras, al mismo tiempo que van a liberar nuestra cascada inflamatoria o de defensa inflamatoria, que son estas citoquinas, ¿no? Eso ustedes lo han hecho en inmunología, ¿no? O fisiopatología, ¿no es cierto? Ya llegaron todo eso, ¿no? Que van a producir el contacto de nuestra cascada o de la activación de nuestra cascada inflamatoria, va a producir precisamente los síntomas sistémicos que tenemos, ¿no? La combinación de neutrófilos, bacterias y líquido proveniente de los vasos sanguíneos que se van a acumular en el alveolo y van a obstruirlo, de ahí el tema de la agitación del paciente, va a resultar la consolidación del parénquima pulmonar o la organización del parénquima pulmonar, que va a ocasionar precisamente los trastornos en el intercambio y la clínica respiratoria propia, la disnea y el estridor respiratorio. Hay 4 procesos que se producen en la neumonía. Un proceso de congestión, la vamos a llamar neumonía alveolar. Hay una área de hepatización roja, que tiene un periodo de tiempo, que ahorita lo vamos a hablar. Hay una zona de hepatización gris y una organización. Este proceso se va a producir aproximadamente entre 48 a 76 horas, ¿no es cierto? En 3 días se produce todo esto, y ahí el deterioro clínico del paciente. Luego va a haber una neumonía intersticial y una mixta, ¿no? Tus gráficos microscópicos, pero acá lo vamos a detallar con mayor detalle. La congestión, que es el primer proceso de la neumonía, se produce en las 24 primeras horas iniciales. A nivel macro encontramos un tejido pulmonar enrojecido, arcilloso. A nivel microscópico lo que se va a hallar es congestión vascular y edema alveolar, se produce una alveolitis, ¿no es cierto? Y hay muchas bacterias y pocos neutrófilos, porque recién se está produciendo el fenómeno del ataque bacteriano. Hay una segunda parte que se produce a partir de las 24 horas, que es el proceso de hepatización roja, que es donde ya empieza a producirse el proceso de consolidación u organización. A nivel macro, semejante al hígado, color rojizo, por eso se llama hepatización roja, y a nivel micro va a haber alveolos extravasados, hay aumento de presencia, o ya hay presencia de neutrófilos, hay ya presencia de fibrina y menos bacterias, porque ya empieza a combatir los neutrófilos a las bacterias. El tercer proceso es la hepatización gris, que se produce entre el día 3 y el día 5. A nivel macro, vemos un tejido más seco, friable, con un color pardo o grisáceo en la macroscopía. A nivel micro, vemos incremento de fibrina intraalveolar, hay presencia de muchos neutrófilos y macrófagos, los principales soldados nuestros, y hay pocas bacterias, precisamente por el consumo y por la defensa de nuestros neutrófilos. Y el último proceso neumónico es el proceso de resolución, ¿no? Que se produce entre el día 7 y el día 10. ¿Por qué entre el día 7 y el día 10? Por eso que todo tratamiento neumónico es más que todo dura 7 días, ¿no es cierto? Todas las guías hablan de 7 días, ¿no? Donde se va a producir la reabsorción o resorción del material inflamatorio, restaurando la arquitectura pulmonar. Ese es el proceso macro que tiene la neumonía. O en este cuadrito también, siempre pregunto algunas cositas de acá. Listo. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Siempre los hábitos nocivos van a considerarse un factor de riesgo. Las enfermedades crónicas van a considerarse un factor de riesgo. El uso de corticoides sistémicos de larga data también se va a considerar como factores de riesgo. Alcoholismo, diabetes, neoplasias, corticodependencia, insuficiencia renal, tabaquismo, patología, etc. De estas enfermedades o de estos hábitos, algunos son modificables, ¿no es cierto? Entonces, que nos ayuda a evitar la progresión y aumento de incidencia de esta enfermedad. Dentro de las enfermedades crónicas y estado inmune del mismo paciente, la desnutrición, edad avanzada, la disfagia, trastornos neurológicos, deterioro cognitivo, funcional e incontinencia urinaria también nos puede considerar como un factor de riesgo. La incontinencia urinaria, ustedes dirán que tiene que ver con los pulmones. Por vía hematógena pudiese haber una neumonía, sobre todo cuando tenemos una neumonía por diseminación hematógena por estafilococo. ¿Ok?
El cuadro este ya lo mencionamos, la mortalidad es entre 1 al 5% de los casos de NAC ambulatorio, ¿no? Listo. Tenemos 4 vías por las cuales puede producirse la neumonía, o puede diseminarse la neumonía por vía hematógena. La primera es la vía aérea, como ustedes saben, por continuidad, por inhalación de microorganismos en la vía respiratoria alta y por microaspiración de secreciones, ¿no? Entonces, esas son las vías por las cuales se produce el cuadro neumónico. Hay algunas características que nos van a producir que la enfermedad o la bacteria progrese a un proceso consolidativo. Sí, van a participar en el sistema mucociliar, definitivamente. La característica del moco, ¿no? La es una característica de los esputos, ¿no es cierto? Entonces el moco también nos va a orientar si estamos o no frente a un proceso respiratorio de tipo bacteriano, la propia flora bacteriana, la inmunidad natural o adquirida de cada individuo, ¿no? Y si hay una alteración en el clearance bacteriano. Son los factores que van a condicionar que se produzca la neumonía. Lo primero que se va a realizar cuando tenemos un cuadro respiratorio, todo empieza por la vía aérea alta, faringitis y mielitis que no hayan sido tratados, pasan a zona bronquial, luego que no se trate o se automedique cuando empiece el cuadro, que no se haya contenido la infección, pasa recién al foco una bronconeumonía y una neumonía, ¿no? Y lo primero que entra es una neumonía lobar, ¿no? Luego es una bronconeumonía que todo se va a basar en esta zona, que es la membrana alveolo-capilar. O sea, todo este gráfico ustedes lo han de ver muchísimas veces, ¿no? Esta es una neumonía localizada en base derecha, como ustedes pueden ver, una radiopacidad bien definida en campo pulmonar derecho, con broncograma aéreo que agarra todo el lóbulo inferior, ¿no? Hay signo de la silueta, o sea, es inferior, ¿no? La parte posterior del pulmón. Entonces, a la radiología vamos a ver esta imagen característica de las neumonías, ¿no? No hay por dónde perderse acá, ¿no? Otra imagen, una bronconeumonía, generalmente los vamos a tener en lóbulos medios, no va a agarrar lóbulos inferiores, generalmente los bronquios están en la parte media central del pulmón, una bronconeumonía lobar también característica, ¿no? Tenemos otra, no de buena calidad la placa, pero podemos apreciar broncograma aéreo, ¿no? En la zona del tercio medio izquierdo, y también podríamos identificar una presencia de radiopacidad difusa con broncograma aéreo, que son estas imágenes como ramitas, por así decirlo, que se hallan a nivel periférico. Podríamos hablar de una neumonía intersticial como también una neumonía atípica, ¿no? De presentación media bilateral, ¿ya? Un infiltrado micronodular, ¿qué les parece esta placa? Característico con qué le asemeja. Es un patrón micronodular, ¿no es cierto? La neumonía está acá abajo, ¿no? En el tercio inferior del lado derecho, ¿no? Es el puntero, ¿no? Ahí está la neumonía, ¿no? Pero lo que llama la atención es el infiltrado bilateral completo, micronodular. Esta es una placa de un paciente con TB miliar, ¿no? Típico TB miliar. Si tuviésemos un infiltrado macronodular que opaque o tome ambos campos, no sospecharíamos en milia. También habría que sospechar en histoplasma, que es la característica radiológica de esa entidad, ¿no? ¿Cuánto a los síntomas? Hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca mayor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 24 ciclos por minuto. No olvidemos que el ciclo respiratorio normal va de 12 a 16. Ojo. Temperatura mayor a 38, la presión sanguínea menor a 9,6, la saturación de oxígeno que caiga menor a 90, esto en la altura, perdón, en el llano. Acá estamos tomando punto de corte 87, ¿no? Que haya ruidos respiratorios, que haya crépitos a la perfusión y que tengamos
egofonía. ¿Qué es la egofonía, muchachos? No los conozco muy bien, no disparo a nadie. Egofonía, ¿qué es la egofonía? A ver, delegada, dispara cualquier nombre. Yo no los conozco todavía. ¿Quién es? No, pues no dices que no viene. Otro, cualquiera. Cualquiera, no tengan miedo. ¿Qué es la egofonía? Góngora. ¿Quién es Góngora? Dale, a ver. ¿Cuál es su nombre? Joaquín. Joaquín, a ver, dale, Joaquín. Bueno, doctor, ¿qué es el cambio de la letra E por la A? Ya, eso es a la auscultación. Pero ¿qué es la egofonía? La egofonía es una complicación de la neumonía. ¿Por qué? Porque es un signo que lo vamos a encontrar en efusiones paraneumónicas. Necesariamente tiene que haber derrame secundario a la neumonía para que evidenciemos e identifiquemos este signo. La egofonía, a la auscultación de la voz, es conocida también como la voz nasal, voz en polichinela, voz de cabra, ¿no es cierto? Lo han debido escuchar alguna vez, ¿no? Entonces, es un signo clínico que lo vamos a identificar en el borde superior del derrame pleural. Entonces, es una complicación de las neumonías, por eso que está en la porque no todas las neumonías nos hacen derrame, ¿no? Entonces, en orden de frecuencia, ¿qué es lo que se tiene? Fatiga, tos, fiebre, agitación, anorexia, disnea, lo más importante, producción de flema, dolor de cabeza, mialgia, etc., ¿no? Listo. En el adulto mayor hay algunas características que difieren en cuanto a los síntomas. Más comunes: decaimiento, dificultad respiratoria, caída del apetito, incontinencia urinaria y trastornos sensoriales. El adulto mayor, no se olviden que no nos va a hacer fiebre, no va a tener cambios físicos, sintomáticos claros. El adulto mayor identifica a un adulto mayor que tiene un foco infeccioso porque hay decaimiento, porque hay trastorno de sensorio, porque pierde el apetito. Ahí nos damos cuenta que algo está pasando en el adulto mayor. Y a nivel, menos, lógicamente, que haya dolor de pecho, que haya tos, que haya fiebre, los cositos, no hay en el adulto mayor, ¿no? O sea, básicamente, estos son los síntomas típicos del adulto mayor, ¿ya? Entonces, para llegar al diagnóstico, ¿qué es lo más importante en el cuadro neumónico? Una buena anamnesis, una exhaustiva anamnesis, una evaluación de signos físicos y un exhaustivo también examen físico, ¿no? Y a nivel radiológico tiene que haber un infiltrado reciente o de aparición reciente en la placa de tórax. Teniendo la clínica, teniendo una prueba anexa, como es una placa de rayos X, y teniendo laboratorios más, ya tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Otra plaquita más, un cuadro neumónico típico, ¿cierto? O sea, no hay por dónde perderse ahí, salvo que la imagen es un poquito radiopaca muy marcada, ¿no? Que pudiese pensar que pudiese ser hasta una masa, ¿no? Está demasiado quemada la placa. ¿Qué limitaciones tenemos en el diagnóstico? Una proporción importante de pacientes, 30-50%, no presenta expectoración al efectuarse el diagnóstico de neumonía. Los hemocultivos tienen baja sensibilidad, 2-3%, en pacientes ambulatorios y 10-20 hospitalizados. Los métodos invasivos no se justifican en la mayoría de los casos. Biopsias, punciones no se justifican. Toda cocentesis, ¿ok? Que a nosotros nos gusta un montón, a los neumólogos menos. Entonces, ¿qué es importante en cuanto al diagnóstico? Investigar el agente causante, ¿no? El patógeno causante. Un cultivo de secreción es lo adecuado. Una muestra adecuada tiene que tener por lo menos, para identificar germen, más de 25 poblaciones. Tiene que haber menos de 10 células. Al menos tiene que haber un microorganismo predominante, ¿no? Tiene que haber, o más de 8 a 10 microorganismos predominantes.
Y solo, como decía al principio, solo un 50% podemos identificar el gen. Porque cuando ya hacemos el cultivo, ya hemos bombardeado con antibióticos y ya está, no llega a captado, no llega a cultivarse, ¿no? Esta es una escala radiológica, que es la de Moreno, que es una escala también bastante interesante que nos ayuda a diferenciar si estamos frente a una neumonía viral o una bacteriana. Moreno considera varios ítems, de los cuales puntualmente algunos son presumibles. Temperatura mayor a 39 le da un puntaje de 3, edad mayor a 9 meses le da otro puntaje, que haya en la bioquímica sanguínea neutrófilos mayores a 8000 por milímetro le da otro puntaje, que haya presencia de neutrófilos inmaduros o en callado mayor a 5 le da otro puntaje, y a nivel radiológico, que es lo que más me interesa a mí, si es que hay un infiltrado bien definido, lobar, segmentario, subsegmentario, redondeado, le da un puntaje. Si está pobremente definido este infiltrado o en parche le da un puntaje. Si es en intersticio peribronquial, disminuye un punto. En cuanto a la localización, si abarca un solo lóbulo de un puntaje. Si son múltiples o en ambos pulmones le da otro puntaje. Si hay múltiples localizaciones periliares o pobremente definidos, disminuye un puntaje. En cuanto a presencia de líquido, si hay borramiento de los senos costofrénicos, le da un puntaje. Si realmente son una efusión pleural franca, le da otro puntaje. Si hay presencia de abscesos, bulas o neumatoceles, si es dudoso la presencia de estos, le da un puntaje. Si es evidente, le da 2 puntajes. Si hay presencia o no de atelectasia subsegmentaria, habitualmente múltiple, disminuye un punto. Si es lobar, disminuye un punto, estamos hablando de atelectasia, o sea que no haya movimiento de mediastino. ¿Y cómo lo califica? Si es en base a estos puntos, en la parte radiológica, si es mayor a 4 puntos, neumonía presumiblemente bacteriana, y si es menor, presumiblemente viral. Es una escala bastante interesante que algunos la utilizamos, ¿ya? La escala de Moreno. Ojo con este cuadrito también. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que identificar que la neumonía pudiese presentarse de diferentes formas. En infecciones virales de vía aérea alta, en enfermedades por reactividad bronquial, caso de asma, ¿no? En cardiopatías, ¿no es cierto?, insuficiencia cardíaca congestiva, en bronquiolitis obliterante, en neoplasia pulmonar, por el tipo de infiltrado, como hemos visto en unas placas que estaba muy quemada, no parecía un infiltrado organizativo, ¿no? Parecía una masa, ¿no es cierto? En vasculitis pulmonares, en hemorragia alveolar aguda, en sarcoidosis alveolar, en tromboembolia pulmonar y en atelectasias propiamente. Para eso el examen clínico es clave, ¿no? Tenemos algunos criterios de severidad, definitivamente. Criterios menores: hipotermia, un PAFI menor a 250, lo normal es 250 a 300, ¿no? Que haya leucopenia o leucocitosis menor a 4000 o mayor a 10000, que haya infiltrados multilobares, que haya trastornos en el sensorio, confusión o desorientación, y una respiración, una frecuencia respiratoria mayor a 30 ciclos minutos. Como criterios mayores, que esté entubado, ¿no? Que tenga uso de ventilación mecánica invasiva. Uria mayor a 20, trombocitosis menor a 100.000, que haya hipotensión, definitivamente, y signos epidemiológicos o criterios epidemiológicos de riesgo van a ser criterios de severidad, ¿ok? Dentro de los criterios mayores, algo que me olvidado acá, es que el paciente ya esté en shock y esté requiriendo vasopresores, que quiere decir que la presión esté por debajo de 60-40 y ya esté utilizando noradrenalina, por ejemplo. Tenemos 2 escalas ampliamente difundidas, que es la escala de Curve de la ARS y la FINE, y la PSI, que es la de la ATS, ¿no? Una es americana y la otra es europea, ¿no? Ellos casi nunca van a estar de acuerdo, lo vamos a desarrollar más adelante. Pero tenemos otras escalas que son interesantes, como la escala iDROP. La escala de severidad de DROP tiene, como su nombre lo indica, 5 variables. La A, que es la edad, mayor de 70, la D, deshidratación, con un BUN de 210, la R de falla respiratoria, la O de orientación y la P de presión. ¿Ok? A veces pregunto, ¿qué criterios entran en la escala iDROP? Le pongo algunas cosas que me invento, ¿no es cierto? Entonces, estas son las características. Nos volvemos a lo que es la Curve 65, es una escala de la ARS, que es la más utilizada por la simplicidad
de sus características. La C va a ser la alteración de la conciencia, la U, uremia más de 30, la R de la frecuencia respiratoria, 30 ciclos minuto, mayor lógicamente, la B de presión, la presión sistólica menor a 90, y la 65 como la edad, como punto de corte, ¿no? Esta escala ha sido diseñada para adultos mayores de 65, claramente, pero no utiliza laboratorios, y eso es lo práctico de esta escala, ¿no? 0 a 1 punto, bajo riesgo, la tasa de mortalidad menor al 3%, manejo generalmente ambulatorio, ¿no? O sea, que venga un paciente solo respirando más de 30 y lo demás normal, lo podemos manejar ambulatoriamente. 2 puntos, riesgo moderado, el riesgo también se incrementa, 9% de mortalidad, manejo igual hospitalario, hospitalario ya, con 2 puntos. 3 puntos, riesgo moderado alto, igual que 4 a 5 puntos, que la tasa sube abruptamente, ¿no? De 9% a 15 a 40% de mortalidad. Ojo de estos porcentajes en índice de mortalidad, muchachos. En estos casos, 3 puntos o 4.5 y es hospitalizado y hay que revolverlo constantemente o diariamente. Y el que tenga 4.5, que ya tiene trastorno de conciencia, el manejo es por terapia intensiva, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a la escala CORF 65. Pero ahí está la escala PCI. La PCI, que es el índice de severidad de neumonías, en inglés, ¿no es cierto? Es la escala de la TS, igual que en la FINE. Son las dos americanas que tienen algo de similitud en sus criterios. Pero es más complejo porque esta escala requiere pruebas laboratoriales más específicas. Tiene algunas características que se dividen en 4 ítems específicos. Y lo que se tiene es la edad, el sexo le da un puntaje adicional, si es geriátrico le da un puntaje adicional, dentro de enfermedades preexistentes, si tiene neoplasias le da un puntaje alto, si hay enfermedad hepática un puntaje también alto. Un segundito por favor. ¿Aló? ¿Qué pasó? Pero yo le he mandado al departamento de Alcira y te lo he mandado a tu correo. No, chécalo, porque no puedo mandar por WhatsApp. ¿Ya? Ok. Sí. Bien, continuamos. Perdón la interrupción. Entonces, neoplasia le da un puntaje, enfermedad hepática le da otro puntaje, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, renales le da un puntaje. En cuanto al examen físico, estado mental alterado, tiene un puntaje, frecuencia respiratoria más de 30, ese es el punto de corte, le da otro puntaje, la presión sistólica menor a 90, le da otro puntaje, son algunos criterios que están en el CURP, si se dan cuenta. Temperatura baja o mayor, menor a 35 o mayor a 40, le da un puntaje, y frecuencia cardíaca por encima de 125 latidos le da un puntaje. Pide laboratorios, es la limitación de esta escala. Primero que pide una gasometría para ver pH, menor a 735, silencio por favor, el boom mayor a 30, presencia de sodio plasmático menor a 130, glicemia mayor a 250, el PAFI, una presión parcial de oxígeno arterial menor a 60, y si hay o no presencia de fusión pleural le da otro puntaje. ¿Qué es lo importante de esta escala? Cuando ya la tenemos documentada. Si tenemos un score menor a 50, la tasa de mortalidad va de 0.1 a 0.4%. Ojo con estos porcentajes. Manejo ambulatorio. Si tenemos una categoría de riesgo tipo 2, 51-70, podemos poner, según la escala PCI, con un resultado 65, ¿cuánta es la tasa de mortalidad y qué categoría de riesgo pertenece? ¿No es cierto? Manejo ambulatorio, categoría de riesgo 3, 71 a 90 puntos, de los 130 que están acá, 0.9 a 2.8%, hospitalización abreviada, puede ser hospitalizado como no, eso significa esto. Categoría de riesgo 4, 91 a 130, 8.2 a 12.5, manejo hospitalario, y miren cómo sube del 4 al 5, de 12% sube a casi 30%. Grado 5, mayor a 130 puntos, 27.1 a 31%, manejo netamente hospitalario, básicamente cuidado intensivo, ¿no? Entonces, vean cómo nos orienta la tasa y por ende el riesgo de estar en una unidad de cuidado intensivo. La FAI es muy similar a la PCI, tiene igual sus características, pero un poco más abreviadas. Pero si lo analizamos, son casi similares, tanto la FAI como la PCI, que son dos escalas de la ATS,
tienen la misma característica, tienen la misma puntuación, pero los porcentajes varían en el orden de riesgo. Es así que tiene todas las características en base al género, hombres y mujeres tienen el mismo porcentaje. Si vive en un asilo o una residencia o está en algún tipo de confinamiento, le da un porcentaje adicional. Si hay presencia de enfermedad neoplásica, hepática, cardiovascular, renal o estado mental, le da otro puntaje. La frecuencia respiratoria también, la frecuencia cardíaca. Acá entra el azúcar, ¿no? Utilizan glucosa, el BUC, que es lo diferente al PCI, ¿no es cierto? Utilizan el hematocrito también en la FAIN. Lo demás es lo mismo, ¿no? Y la clasificación es la clase 1, si es menor a 50, sin ni neoplasia, sin enfermedad cerebrovascular, sin enfermedad renal, la tasa de mortalidad a los 30 días es de 0.1. Muchos se confunden acá cuando ponemos esta escala es a los 30 días de mortalidad, ¿no? La 2, menor a 70 puntos, 0.6 de mortalidad. La 3, 71-90, casi similar al otro, 0.9 a 2.8. La 4, 91 a 130, 8.2 a 9.3, casi parecido también al otro. Y clase 5, mayor a 130, 27 a 29%, casi 30% de riesgo de muerte en esos pacientes que tienen todas estas alteraciones alteradas. Estas son las principales escalas de severidad de neumonía. ¿Okay? Y en neumonía utilizamos biomarcadores como la PCR, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa, o la procalcitonina, ¿no? ¿Qué marcador vemos ahora? La procalcitonina. La utilizamos como medida de riesgo de mortalidad y severidad de neumonía. La procalcitonina es precursor de la hormona de la calcitonina, es producida por las células de la tiroides. Los niveles de procalcitonina se relacionan mejor con neumonías severas, sobre todo de tipo bacteriano. A veces pedimos nosotros procalcitonina para definir si vamos a aumentar el antibiótico, vamos a rotar el antibiótico o vamos a suspender el antibiótico. ¿Okay? Es un marcador bastante útil. El único inconveniente es los costos. La procalcitonina es un marcador bastante caro, ¿no? En cuanto al tratamiento, hay que determinar lógicamente según las escalas qué tipo de manejo le vamos a dar, identificar la escala CURV 65, la FINE o la PCI, la que tengamos a la mano, la que hubiésemos desarrollado, y en base a eso definir primero si va a ser ambulatorio o va a ser hospitalario. Por eso son puntuales las dos escalas, ¿no es cierto? Y si necesita o requiere tratamiento por unidad de cuidados intensivos. La primera droga que se utiliza de paciente en el cual no ha tenido infección en los 3 meses previos, podemos utilizar un macrólido, solo acitromicina, claritromicina o eritromicina. Los macrólidos van a la cabeza ahí. Alternativamente, si hay resistencia a estos, doxiciclina. Paciente que no tiene comorbilidades, ¿no? Pacientes que tienen comorbilidades asociadas, ahí ya no vamos a utilizar acitro, claritro o doxiciclina. Ahí vamos a irnos un poquito más a drogas más potentes. Las quinolonas respiratorias son las de mejor uso. Levofloxacino que tenemos en nuestro medio, moxifloxacino también y gemifloxacino. Este último no lo tenemos en el Perú, por si acaso. Lo que más tenemos es el moxi y levofloxacino. O si tenemos resistencia o algún tipo de reacción a este tipo de drogas, podemos utilizar un beta-lactámico más un macrólido. Amoxicilina pura en 1 gramo podría ser una alternativa, o amoxicilina más ácido clavulánico. En el Perú tenemos una tasa muy alta a este tipo de drogas por el uso indiscriminado de ese tipo de antibióticos. Podemos utilizar ceftriaxona, cefadoxima, cefuroxima 2 veces al día. O utilizar acitromicina, claritromicina y eritromicina. Siempre se asocia en pacientes con comorbilidades en los cuales vamos a utilizar tratamiento endovenoso o intramuscular, una cefalosporina de tercera más un macrólido. Normalmente se maneja. Como droga alternativa, si es que tenemos algún tipo de reacción o resistencia a los macrólidos, doxiciclina. ¿Okay? En aquellos casos en los cuales tenemos resistencia o tenemos un neumococo resistente, se utiliza un beta-lactámico o una fluoroquinolona respiratoria, que las tenemos acá. Como pueden ver, un solo medicamento puede atacar tranquilamente y tratar un cuadro neumónico sin necesidad de asociar drogas. Hay que ver el contexto epidemiológico del paciente. ¿Ok? Ahora, paciente que no está en cuidado intensivo,
pero que necesita hospitalización, fluoroquinolona respiratoria, la cabeza leo y moxifloxacin. O un beta-lactámico plus como cefotaxime, cetrazona, cefuroxima, ampicilina, sulfatán, ertapenem, ahí entran los carbapenems. Alternativa, doxiciclina. Viene a ser una droga bastante buena la doxiciclina, que un tiempo esta parte ya la estamos utilizando, no lo utilizábamos anteriormente. Y si es alérgico a las penicilinas o a los beta-lactámicos plus, utilizar fluoroquinolonas respiratorias. Existe moxifloxacino endovenoso, existe levofloxacino endovenoso, entonces podemos utilizar esas drogas. Paciente que ya está en UCI, se utiliza un beta-lactámico plus, cefotaxima, cetrazona, pipetazo, ampicilina, sulfatán y un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria, ¿no? Si es alérgico a penicilina, utilizamos la fluoroquinolona y podemos utilizar astreona. En pacientes que están en terapia intensiva ya con infección a pseudomonas, lo que vamos a utilizar es piperacilina, tazobactam, cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, imipenem y meropenem. O vamos a utilizar un beta-lactámico plus, que son cefotaxima, cetrazona, más un aminoglucósido. Ahí entra la micacina y también podemos utilizar la citromicina. Triple asociación bacteriana cuando tenemos pseudomonas. O utilizamos un aminoglucósido, que ahí va la micacina, un antineumocósico más una fluoroquinolona respiratoria. Y si es alérgico a penicilina, astreonan la primera indicación. Y si tenemos un paciente con un MARSA, ¿no? un germen metilcino resistente, debemos que adicionar al tratamiento vancomicina o linezolid, que viene a ser una de las drogas más potentes que tenemos en el mercado actualmente. Tanto la guía de la ITSA 2016 y la de 2020 de la NICE coinciden en el mismo manejo que hemos mencionado anteriormente, pero esta lo estandariza en cuanto al PSI. Si tenemos un PSI menor a 70, habíamos dicho que definitivamente se manejaba variable, ¿no? Podría ser ambulatorio como hospitalario. Y ahí ellos también recomiendan amoxicilina o doxiciclina u acitromicina o caritromicina. Si tenemos un PSI entre 71 y 90, donde lógicamente sube el factor de riesgo, podemos utilizar amoxiclavulánico o ya una cefalosporina plus. Cuando hablamos de cefalosporinas plus, hablamos de cetrazona, cefuroxima y ceftazidima, ¿no es cierto? O monoterapia, una fluoroquinolona respiratoria. Lo mismo que dice la otra guía, lo mismo lo menciona esta reciente data. Y si tenemos un PSI mayor a 91, donde el factor de riesgo sube por encima del 12%, ya debemos utilizar un beta-lactámico plus, en monoterapia una fluoroquinolona respiratoria, o utilizar un beta-lactámico, un inyectable más doxiciclina, o si ya necesita oxigenación suplementaria, un beta-lactámico plus más un macrólido, o un beta-lactámico plus respiratorio más una fluoroquinolona. Lo mismo que hemos mencionado anteriormente. ¿Okay? Y cuando tenemos identificado pseudomona, piperacilina, tazobactam, cefepime, ceftazidima, astreonam, meropenem e imipenem es la terapia de inicio. Ojo con esto, por si acaso. Listo. Entonces, ¿qué el tratamiento de duración? Aproximadamente se debe iniciar lo más antes posible, es lo que recomiendan las guías. Se debe hacer un tratamiento inicial viendo las comorbilidades del paciente, hay que estabilizar las comorbilidades. Tratamiento mínimo, yo dije 7 días, es 5 días de tratamiento de las neumonías, ha sido un error mío, ¿ok? Y lógicamente, ¿cuáles son los criterios de estabilización? Que la temperatura no esté ya en 38, sino esté en 37,8, que la frecuencia cardíaca esté menor a 100, que la frecuencia respiratoria esté menor a 24, que la presión sistólica esté mayor a 90, que la saturación arterial esté mayor a 90%, o la presión parcial de oxígeno mayor a 60, que eran los criterios de inestabilidad. Estos son los criterios de estabilidad, ¿no es cierto? Y que el estado mental esté controlado o conservado. Son los criterios de estabilidad. ¿Okay? En cuanto a la prevención de la neumonía, si es que existe hábito tabáquico, la cesación del hábito tabáquico en pacientes, la vacunación es muy importante. En la actualidad tenemos 3 tipos de vacunas respiratorias: influenza, neumococo y COVID. Esas son las vacunas que se recomiendan tener frecuentemente. Ahí los menciono las 3.
Este artículo mencionaba solo influenza y neumococo, pero en la actualidad ya tenemos COVID más, así que son las 3 respiratorias que todo paciente, más aún si es adulto mayor, debe tener. A propósito, ¿ya tienen la 6ª vacuna ustedes de COVID? Nada. ¿Con cuántas se han quedado? 3. ¿Son 3? Son 6 las vacunas de COVID. Con la monovalente son las 6, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el manejo de las neumonías en pacientes que no han tenido una respuesta satisfactoria? Ampliar probablemente el estudio microbiológico, el cultivo es importante de inicio. Evaluar la posibilidad de infección por gérmenes poco habituales o atípicos. Evaluar la posibilidad de sobreinfección. Evaluar la posibilidad de complicaciones estructurales en parénquima pulmonar. Y esto lógicamente mediante evaluación directa o abordaje directo, ¿no? Con tomografía, por toracocentesis, por broncoscopía, por lavado bronquiolar, por biopsia pulmonar, etc. Entonces, al fracaso del tratamiento tenemos que valorar eso, ¿no? Probablemente el medicamento ha sido de poca cobertura, que no haya penetrado tanto que se haya complicado al paciente, o estemos frente a un patógeno atípico, resistente a los antibióticos que hayamos utilizado, que el antibiótico haya sido inefectivo por pobre absorción o antibiótico oral, dosis inadecuada, que a veces pasa, mala penetración pulmonar, lo que mencionábamos, ¿no? El paciente no recibe el tratamiento, las complicaciones que pudiese haber a nivel pulmonar, derrame pleural paraneumónico, empiema, absceso pulmonar, síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? O NARS, dentro de las extrapulmonares, flebitis o infecciones de vía periférica, sepsis incontrolable, falla multiorgánica, ya sea renal, cardíaca, coagulopatías, etc., ¿no? Las complicaciones estas las hemos mencionado en el plan anterior, ¿okay? Una neumonía pariliar derecha, claramente definida, o una neumonía redonda, ¿no? Muchos hablan de neumonía redonda y sospechamos, caramba, estamos frente a un tumor. Se le hace el tratamiento y a los 7 días desaparece esto, ¿no? La famosa neumonía redonda, que a veces nos hace sospechar el cuadro neoplásico y solo es una neumonía. O una consolidación neumónica en el lóbulo superior derecho, ¿no? Claramente definida, ¿no? Una neumonía basal. Es bastante fácil identificar la neumonía, ¿no es cierto, muchachos? No es por dónde perderse, ¿no? Excepto mis internos, que están perdidos en el espacio. ¿Ah? Una neumonía clara, broncograma aéreo, ¿no? O acá, ¿no? Complicaciones, ¿no? Un pío neumotórax, ¿no? Que no hay pulmón, ¿no? O una neumonía estafilocócica que tiene esa característica, el parche bilateral multisegmentario y que causa cavitación. Siempre cuando tenemos una neumonía con cavitación, bueno, primero hay que pensar en una neumonía necrotizante y segundo, el primer agente, ¿cuál sería? Staphylococcus aureus. Otro cuadro neumónico, pero en la base, acá parece que hubiese un trastorno, a este pequeñito lo han operado, ¿no? Y han abierto el tórax, probablemente por una tetralogía Fallot, ¿no? Parece un corazón de zapato, ¿no es cierto? Otra neumonía basal, aunque más que basal, lóbulo medio, ¿no es cierto? Otra neumonía más, para que no se olviden las neumonías. Una neumonía redonda típica, con broncograma aéreo, ¿no es cierto? Parte del infiltrado del lóbulo superior derecho. Una neumonía sobreagregada a un quistidapídico, ¿no es cierto? Hay bordes bien definidos. Podemos definir que es un borde menos de 1 milímetro, hablamos de quiste, ¿no? Cuando las paredes es menores de 1 milímetro en un borde o una circunferencia bien definida, quiste, ¿no? Y la neumonía está acá, ¿no? Bien, las complicaciones, una necrosis cavitaria, un absceso pulmonar, neumatoceles, gangrena, infartos, etcétera, dentro de la parte del parénquima propio, estructuras del pulmón. Las pleurales, efusiones pleurales simples o tabicadas. Las tabicadas vienen a ser un problema. Empiema o pioneumotórax, en este caso ya se tiene que intervenir, colocar un tubo de drenaje torácico o, en su defecto, llamar a la cirugía de tórax para que haga una decorticación pleural, ¿no? Donde se hace un poquito más complicado la neumonía y por ende aumenta la tasa de mortalidad. ¿Qué medidas a tomar? Evaluar las complicaciones,
reevaluar la cobertura antibiótica, para eso son el examen físico diario, la evolución diaria y los controles laboratoriales cada 3 días, ¿no? Evaluar otros focos infecciosos si lo hubiese, descartar procesos no infecciosos también, evaluar la farmacocinética y farmacodinámica de las drogas, optimizar la terapia coadyuvante y el manejo de las comorbilidades, ¿no? Para evitar complicaciones tanto estructurales como a nivel de la pleura. Entonces, ¿qué en conclusiones de la neumonía adquirida en la comunidad? El objetivo, llegar a un diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Evitar estados de sepsis o shock, ¿no? Si no controlamos de inicio un cuadro neumónico, vamos a chocar al paciente definitivamente con la bacteremia que va a diseminar esto, ¿no? Antibiótico, utilizar un antibiótico correcto en el tiempo correcto, el diagnóstico debe ser rápido, manejo de complicaciones y tratamiento adecuado, y lógicamente la referencia oportuna, ¿no? Esto cuando estamos en periferia, ¿no? Hasta acá, hasta neumonía. ¿Quieren la comunidad alguna pregunta, muchachos? Está como poquito, ¿no? Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Ya, vamos, continuamos. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, perdón, neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada a servicios de salud, igual va a haber un trastorno inflamatorio que va a atacar al pulmón, ¿no es cierto? Los hallazgos van a ser similares a los anteriores, pero la diferencia es que vamos a tener gérmenes mucho más resistentes, gérmenes hospitalarios, ¿no? Entonces, la infección del parénquima pulmonar, para definir qué es una neumonía intrahospitalaria, paciente hospitalizado por más de 48 horas, paciente que no requiere ventilación mecánica por el momento, y este dato es muy importante de la última guía del 2020, paciente con antecedente de hospitalización previa por neumonía los últimos 6 meses. O sea, un paciente que ha estado hospitalizado, no necesariamente por neumonía, pero ha estado hospitalizado, pasa 5 meses y hace un cuadro neumónico, a ese paciente no lo vas a tratar con drogas para neumonía que en la neumonía, sino vamos a manejarlo como neumonía intrahospitalaria. Neumonía en pacientes por más de 48 horas en ventilador mecánico, también la vamos a considerar como neumonía intrahospitalaria. Es la segunda infección más frecuente. Hay que considerar que del 5 al 67% de los pacientes que ingresa a UCI, es altísima la tasa, hacen neumonía intrahospitalaria. El desafío es definitivamente que hay mayor tasa de mortalidad, costos elevados de salud pública y patógenos cada vez más resistentes o panresistentes. Neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada a ventilador temprano, en los primeros 4 días, asociado generalmente a microorganismos sensibles. Neumonía intrahospitalaria y neumonía adquirida a ventilador tardío, después de los 5 días, generalmente se asocia a microorganismos resistentes. Esas premisas es importante que la tengan en cuenta. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de neumonía, cuando tenemos nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes, más de 24 horas, y abundante secreción purulenta, estamos frente a una neumonía fertil, ¿no? Cierta. Ahora, si hay evidencia radiológica de cavitación por tomografía, generalmente o preferentemente, compatible con absceso, confirmada por cultivo, también nos habla de neumonía. Si tenemos evidencia histológica de neumonía, ya sea por biopsia o autopsia, con formación de abscesos o áreas de consolidación o necrosis con intensa infiltración de leucocitos, y cultivo positivo del parénquima, también nos confirma una neumonía, ¿no es cierto? Son criterios donde nos está definiendo el tema de neumonía. Cuando hablamos de neumonía probable, nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes, igual como el anterior, por más de 24 horas, hay también presencia de secreción, pero hay algo que nos llama la atención. Cultivo cuantitativo de una muestra de secreción pulmonar obtenida, ya sea por cepillo protegido o lavado bronquiolveolar, mayor a 10.3 o 10.4, que ya nos está indicando presencia de un germen, aislamiento de un microorganismo por hemocultivo en ausencia de otro foco probable en las 48 horas anteriores a la hospitalización o a la toma de la muestra, aislamiento de un microorganismo en el líquido pleural sin instrumentación previa y microbiológicamente idéntico con sensibilidad de germen aislado para patología respiratoria simple, nos puede indicar que probablemente podamos estar con
porque no estamos identificando al germen, ¿no? Cuanto a la patogenia, básicamente es un paciente que está entubado, está en un hospital, ¿no es cierto? Lo más frecuente, aspiración de secreciones, la fuga de bacterias alrededor del manguito del tubo orotraqueal, ¿no? El biofilm, el acúmulo de bacterias en el biofilm del tubo, inoculación directa por vía del tubo orotraqueal, saltear todas las defensas del tracto aéreo, la famosa translocación bacteriana también, ¿no? La inhalación del material aerosolizado, el mismo uso del ventilador mecánico, ¿no? El Acinetobacter baumannii está en los ventiladores, toditos caen con Acinetobacter, ¿no? Los que hacen neumonía por ventilación mecánica. Siembra hematógena, diseminación de estructuras continuas, definitivamente, y la misma éstasis del mismo paciente hace que el mecanismo patológico para que se produzca la neumonía sea este, ¿no? Entonces, cuando tenemos una neumonía intrahospitalaria de origen con microorganismos colonizantes, o sea que es un externo que ha entrado, exógenos, lavado de manos del personal, que eso hemos mejorado por el COVID, felizmente, antes nadie se lavaba, y ahora se lavan todos, instrumental contaminado, son agentes exógenos, ¿no?, que pudiesen perjudicar al paciente, superficies del ambiente hospitalario, la precariedad de nuestros servicios de salud hacen que lastimosamente estemos infestados de bacterias, ¿no? Endógenos del tubo digestivo del propio paciente, podemos hablar de la translocación bacteriana, del estómago como fuente de bacterias, ¿no? Ahí se produce la principal colonización del estómago a vía aérea. Dentro de los aspectos biológicos, las defensas biológicas del paciente crítico están disminuidas frente a la infección. Son pacientes que no están bien nutridos, son pacientes que no tienen un buen nivel de hidratación, ¿no? Son pacientes que al haber recibido diferentes tratamientos en la unidad de cuidado intensivo y drogas de amplio espectro, hacen que su sistema inmune sea bajo, del tubo traqueal que impida el clearance ciliar, que los grumos de moco capten bacterias en lugar de ser expulsados y desciendan, los gérmenes se queden en el alveolo o en la zona alveolar. Son factores que van a condicionar el cuadro neumónico a nivel hospitalario. La primera línea de defensa alveolar, que son nuestros neutrófilos y macrófagos. Los macrófagos fagocitan y matan las bacterias. Los ácidos grasos libres del surfactante y lisocimas colaboran en la actividad de eliminar bacterias. El inóculo, la virulencia, desborda la red de macrófagos, que va a hacer que la cascada inflamatoria aumente, fundamentalmente el patrón de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la 8, ¿no? Y los polimorfonucleares participen en la destrucción de las bacterias, pero más debilitadas que las otras, por los usos concomitantes de corticoides, de antibióticos que han sido sometidos a este tipo de pacientes. No olvidemos que estos pacientes ya han sido manipulados, ¿no es cierto? ¿Qué factores de riesgo no prevenibles tenemos en este tipo de pacientes? Edad superior a los 60 años, enfermedades pulmonares crónicas de base, ya sea EPOC, asma severa o EPID, alteraciones de la vía aérea superior, cirugía abdominal o torácica reciente, pobre estado nutricional, terapia inmunosupresora, acaba uso de corticosteroides, estado de conciencia disminuido, presencia o no de enfermedades neurológicas y otras comorbilidades como VIH, neoplasias, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos modificables? La profilaxis en general, que eso es lo que se ha mejorado en el tiempo, gracias al COVID. Formación del personal sanitario, desinfección con alcohol y lavado de manos, aislamiento para reducir las infecciones cruzadas, vigilancia de las infecciones en la terapia intensiva, la aspiración, posición del cuerpo, nutrición entérica es muy importante, la posición del paciente en un paciente de UCI, una nutrición enteral adecuada también es importante. Otros hablan del uso de inhibidores de protones para evitar úlcera de estrés, también es otro mecanismo importante, ¿no? ¿Qué factores más tenemos en cuanto a la intubación? Ventilación mecánica no invasiva, intubación orotraqueal y el uso de tubos orogástricos, aspiraciones continuas de secreciones subglóticas, la presión del manguito del tubo orogástrico mayor a 20 milímetros de agua, manejo cuidadoso de las condensaciones de las tubuladuras del tubo del ventilador mecánico,
reducir en lo posible la estancia en ventilación mecánica, el uso de relajantes musculares, sedación continua y reintubación puede ser modificable, ¿no? El objetivo es paciente entubado lo más antes posible, debemos evitar que esté en sedación profunda. A eso se refiere ese ítem. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para neumonía nosocomial? Tenemos factores tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Intrínsecos propios del paciente, que tenga enfermedades crónicas, EPO, enfermedades pulmonares crónicas, bronquiectasias, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares, diabetes, insuficiencia renal, tabaco y alcohol, alteración del nivel de conciencia, coma, sinusitis, etc., propias del paciente. Y en cuanto a los extrínsecos, que es lo que utilizamos nosotros en el paciente, el uso de tubos, ¿no?, que tenga traqueostomía, el uso de aerosoles, hospitalización prolongada, antibiótico-terapia prolongada, tratamientos del paciente con citotóxicos, corticoides, sedantes, el uso de nutrición enteral, la posición de cúbito supino prolongado, ¿no es cierto?, cuando los han transfundido más de 4 unidades y hemoderivados en la estancia hospitalaria, el uso de sondas nasogástricas, el mal control de las infecciones, volvemos a incidir en lo mismo por el personal, lavado de manos, cambiarse los guantes, no utilizar o no aislar correctamente al paciente, son factores de riesgo para neumonía intrahospitalaria. En cuanto al diagnóstico, ya lo sabemos, ¿no? Deterioro clínico, nuevo infiltrado radiológico y alteración laboratorial. Las tres bases para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Criterio de tiempo, hemos dicho, ingreso hospitalario previo, 48 horas mínimo. Criterio clínico, tos y secreciones purulentas, fiebre, hiporexia, alteración hemodinámica. Radiológico, tiene que haber un nuevo infiltrado, lógicamente. Y laboratorial tiene que ver aislamiento del germen y presencia o no de leucocitosis o leucopenia, ¿no?, que son signos de sepsis, ¿no es cierto? Entonces tenemos, en cuanto a los criterios clínicos, fiebre, aumento de secreciones o presencia de secreciones purulentas, leucocitosis, cavitación y no infiltrado pulmonar, y alteración laboratorial, ¿no?, para la leucocitosis. Eso nos va a definir que estamos frente a un paciente con un nuevo infiltrado, una neumonía efectiva, ¿no?, certera. Entonces, ¿qué métodos diagnósticos tenemos a emplear en este tipo de pacientes? No invasivos, la cuantificación definitivamente de las secreciones, tanto traqueales, pulmonares como gástricas. Invasivas, podemos hacer broncofibroscopías, biopsias, toracocentesis y todo lo que atañe a toma de muestra en este tipo de pacientes. La UCI nos llama a nosotros generalmente para toma de muestra, o cuando hay complicaciones de obstrucción de vía aérea por tapones de moco. Entonces ellos generalmente nos llaman para toma de muestra porque son pacientes que están entubados y no pueden eliminar secreciones, y más aún si están sedados, ¿no? Esta es la escala que maneja UCI. Toda unidad de cuidado intensivo tiene esta escala o score del CPIS. ¿Para qué sirve el score del CPIS? Para identificar si tiene factor de riesgo de neumonía intrahospitalaria. Todo paciente que entra a UCI de inicio tiene esta escala. ¿Qué valora? Temperatura, valora el recuento leucocitario, las secreciones si las hubiese, el PAFI, si hay un infiltrado nuevo a nivel radiológico, si hay la progresión del infiltrado y si es que existe un cultivo o un germen identificado. Todo este criterio nos va a dar una sumatoria, lógicamente, y un puntaje respectivo que nos va a indicar si hay riesgo en un determinado porcentaje de tener neumonía hospitalaria o no. Más del 60% de los pacientes que entran a UCI hacen neumonía hospitalaria. Es bastante alto, realmente. Entonces, 0 a 6, bajo riesgo de neumonía asociada a respirador. Más de 6 puntos, riesgo alto de neumonía asociada a respirador. Eso es la interpretación del CPIS. ¿Ok? Listo. Cuanto al tratamiento, como ya es un paciente que tiene estancia hospitalaria, tenemos un microorganismo identificado, que es basarse a la definición si es temprano o tardío, si tenemos aislado el microorganismo, si es que hay algún tipo de riesgo antibiótico por el cultivo, ¿no es cierto?, y en base al tratamiento antibiótico previo que haya recibido este paciente para no sesgar en el tratamiento recurrente, ¿no?, y utilizar drogas que impacten en el germen identificado. ¿Ok?
eso es todo. A ver, tenemos factores de riesgo de multiresistencia a drogas, sí, pues algunos que tengan terapia antibiótica endovenosa mayor a 90 días, que hayan estado en estados de shock, que hayan tenido un cuadro de distrés respiratorio del adulto, que hayan tenido, básicamente es eso, ¿no? Uso de antibióticos endovenosos, son factores de resistencia bacteriana, ¿no? En cuanto a la etiología de los gérmenes identificados para neumonía intrahospitalaria, en gran negativos a la cabeza Pseudomonas aeruginosa, como hemos mencionado, Acinetobacter, enterobacterias, entre los gran positivos, Staphylococcus aureus. Son los dos primeros, ¿no? Pseudomonas y Staphylococcus aureus, los cuales debemos sospechar cuando tenemos una neumonía intrahospitalaria. Otro estudio donde igual coincide en la incidencia de las bacterias, gran negativos, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, y positivos Staphylococcus aureus y resistencia a medicina. Pero Staphylococcus aureus igual, ¿no? Y este estudio nos habla tanto de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica que coinciden la incidencia de la etiología de los gérmenes. Otro estudio igual sigue coincidiéndose en el agente etiológico probable. Y en cuanto a la sensibilidad a las drogas, generalmente en este tipo de pacientes con resistencia identificada, vemos que cada vez más tenemos incidencia alta a pipetazo, a piperacilina tazobactam, a surbactam, tenemos a imipenem, a amoxiclavulánico dentro de los más altos, a cefotaxime dentro de las drogas que tienen mayor tasa de resistencia bacteriana. Lógicamente que hay combinaciones que sí se pueden utilizar. Por ejemplo, imipenem-ciprofloxacin, una quinolona, una resistencia baja, o utilizar un beta-lactámico plus más un aminoglucósido, que lo hemos mencionado también, con una incidencia de resistencia baja, ¿no? Este estudio nos habla de que el uso indiscriminado de antibióticos está condicionando que tengamos esta tasa de resistencia altísima, ¿no? De algunas drogas, que per se son drogas potentes. Muy bien, creo que eso es todo lo que les quería traer ahora. Las drogas que más se utilizan para Pseudomonas, y las carbapenems van a la cabeza, imipenem, meropenem, cefepime, piperacilina tazobactam, ceftazidima, aminoglócidos, la que tenemos en el mercado, amikacina, gentamicina, lo utilizamos muy poco, trobrelizina no existe en esa presentación aquí en Perú, y de otro tipo, carbapenems, piperacilina tazobactam, ceftazidima, avibactam. Y la última droga que tenemos, que es la colistina, ¿no? Cuando tenemos pacientes PAN resistentes, utilizamos como última vía la colistina. Pero también tenemos dificultades, dado que cada ampolla vale 300 soles y necesitamos 10 días de tratamiento, cada 12 horas, es un montón de compra, ¿no? Este es un esquema similar al que vimos en la primera parte, el uso de drogas, pero en este caso ya necesariamente tenemos que utilizar por vía endovenosa quinolona respiratoria, ya sea ciprofloxacino o levofloxacino, si tenemos un beta-lactámico, si tenemos un antipseudomónico de potencia, piperacilina tazobactam o ticarcilina ácido clavulánico, o cefalosporinas plus, cefepime, ceftazidime, carbapenems, imipenem. Todos los carbapenems están en esta generación. Podemos utilizar amikacina, gentamicina y tobramicina, a mí que es la que más utilizamos. Y como último, como mencionaba, las polimicinas, que va a la colistina, la única droga que tenemos. En cuanto al tratamiento de la neumonía intrahospitalaria, ya sube la pauta de tratamiento, ya no es 5 como la neumonía que adquiría en la comunidad, sino es 5 a 8 días, en ausencia de epiema, necrosis, abscesos o cavitación. El tratamiento siempre se debe valorar clínica, radiológica y laboratorialmente a los 3 días, valorar los scores de severidad, valorar los scores de estabilización, mejorar la oxigenación arterial, ¿no? Y lógicamente disminuir los biomarcadores mediante seguimiento, ya sea con PCR o procalcitonina, la que tengamos a la mano, ¿no? Entonces el objetivo, igual que en el anterior caso, se debe valorar
no haya un tratamiento adecuado, si es que no hemos cubierto a un microorganismo, si es que estemos frente a un diagnóstico sesgado, ya sea por atelectasia, embolia pulmonar, un ARS, una hemorragia pulmonar o enfermedades de base, ¿no? Un época exacerbado, un EPIR exacerbado o neoplasias, que no son necesariamente neumonías, ¿no es cierto? Por ahí podríamos valorar que no hay una respuesta adecuada y lógicamente valorar las complicaciones que pudiese haber por un tratamiento inadecuado, ¿no? Entonces, la falta de respuesta, igual que en el anterior caso, identificar el tipo de drogas, el antibiótico inadecuado, dosis inadecuada, resistencia antimicrobiana, la superinfección, que pudiesen haber condicionado que no haya buena respuesta, las no infecciosas, las que hemos visto, las comorbilidades anteriores o las complicaciones, distrés, atelectasia, neumonía organizativa criptogénica, hemorragia pulmonar, embolias, infarto pulmonar, etc., ¿no? ¿Qué medidas de recomendación tenemos para prevenir una neumonía nosocomial? Dentro de las generales, desinfección de manos, siempre vamos a incidir en ello, generalmente con soluciones alcohólicas, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, 3 a 5 días, de preferencia utilizar ventilación mecánica no invasiva, dependiendo de los casos, evitar la reintubación, generalmente la aspiración de secreciones subglóticas, posición del paciente semisentado, generalmente 30 grados se recomienda, y evitar cambios y manipulación en los circuitos o las tubuladoras del ventilador. Dentro de las medidas que podrían ser útiles, igual el uso de tubos endotracales recubiertos con plata o con aspiración subglótica, lastimosamente por costos no tenemos esto, descontaminación oral diaria con clorexidina, descontaminación selectiva del tracto respiratorio, tracto digestivo, perdón, evitar traslados innecesarios intrahospitalarios y modificación. Y como intervención del ventilador mecánico, profilaxis farmacológica, esto con inhibidores de bomba, está reportado para evitar úlceras de estrés, profilaxis de la trombosis venosa con anticoagulantes profilácticos de bajo peso molecular, elevación de la cabecera de la cama, 30 a 45 grados, control estricto de la sedación, si es mínima mejor, uso de higiene oral con clorexidina y evaluación diaria de posibilidad de extubación. La posibilidad de extubación siempre tiene que ser diaria, ¿no? Esa valoración clínica. Y listo. Con eso terminamos lo que es esta segundo